¿Qué pedo los fantasmas? Güey, sí, por. ¡Ay, no! Bienvenidos sean todos a Glitter y Caos. Caos. Ay, no, amiga. No, Dios mío. Ya empezó la ñaca ñaca season. Spooky baby. Ajá, sí, claro. Sí. Ya empezó oficialmente, empezó desde octubre. Pero ya se empieza a sentir más. Ya. La Ya verdad se es que siente. sí. Ya como que va bajando la temperatura. Sí. Como que ya te sientes en esa onda en la que empiezas con el... Uy, ya vienen los Halloween. Ya puedo escuchar la cancionita de las calaveras salen a bailar. O la de This is Halloween, this is Halloween. Que, amigos, hablando de calaveritas, adivinen a quién tenemos. Nuestro invitado para siempre y por siempre, Ramirito, ya está con nosotros. Bienvenido. Aplausos. Aplausos a Ramiro. Pues bueno, amigos, sean todos muy bienvenidos a Glitter y Caos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, voy a decir yo, que seguramente también ustedes han experimentado en algún momento de sus vidas. Y si es así, por favor, compartan en los comentarios. Pero bueno, Sí. el día de hoy les vamos a hablar de fantasma. Bueno, en general, pues de los fantasmas, del origen de la palabra como tal y también pues de todo lo que conlleva este tema. Claro que sí, amigos. Creo que todos tenemos una historia respecto a fantasmas. Sí. Todos hemos tenido algo ahí como truculento con los fantasmas. Sí. Que guau. Y tengo que informarte, amiga, que hice mi tarea. Claro que sí, Se como siempre sabe. haciendo la tarea Se muy sabe puntual. que hicimos tarea. Pero bueno, amigos, empecemos. Originalmente, no es fantasma, ¿verdad? Nosotros lo tenemos fantasma, amigos. Sí. Ya le explicaremos por qué. Pero originalmente, bebé, la palabra fantasma viene del griego y del latín fantasma. Fantasma. P-H-A-N-T-A-S-M-A. Ok. Fantasma. Vale. O sea, de que PH, sí. Justo. Fantasma. Y entonces, en esos tiempos aquellos, ellos tenían relacionado, o el significado que ellos daban a fantasma era aparición, brillar o manifestarse. O manifestación, Ok. ¿va? Sí. Todo iba ahí, todo iba bien, todo bello. Y en el medievo, en la edad medieval, es cuando se empieza a ver la palabra fantasma en los libros. Ok. Que también lo podemos ver que es más o menos, según yo, si mal no me recuerdo, amigos, corríjanme, es como la época de Shakespeare. You know, come on. Sí, claro. Sí, I know come on. Entonces, que fue cuando él también empieza a escribir y empieza, a sacar, empezó él también a plasmar este tipo de palabras en libros. Y entonces, ¿qué crees? ¿Qué creo? ¿Qué crees? En ese entonces venía también la palabra phantom. Phantom. Ay, Por me encanta eso- esa palabra. ¿Sabes? Es como más interesante que solo decir, por ejemplo, en inglés, ghost. Sí. No, phantom. Es como más... De hecho, creo que el fantasma de la ópera sí es, ¿no? Sí, claro. Sí, En así es phantom. Claro. Pero resulta que en el español, en nuestro bello español, se empezó a ocupar a partir del siglo VIII, bebé. Ok. A partir del siglo VIII, y ellos ahí le empezaron a dar esta definición de espíritu que aparece Sí. Claro. o visión imaginaria. Oh. Que la gente en ese entonces pensaba que solo los loquitos lo veían. Son los que... Ándale, como si fuera la esquizofrenia, ¿no? Justo. Porque sí, es como alucinaciones, delirios. Ajá, justo. A eso lo atribuían. Claro. Pero, ¿qué crees? ¿Qué creo? Viene ahorita lo sabroso de lo que vamos a hablar, bebé. Sí. Después de todo eso, ya en siglos más actuales, se le empezó a dar este significado de cosa inexistente o que solamente aparece, o ya como un ser del más allá. Claro. Pero lo más padre de todo esto como sociedad, lo que hablábamos el capítulo pasado de Roomies, que la gente va haciendo como propia su palabra o va, Sí, lo va dándole apropiando, otros, ¿no? Exacto, le va dando otros culturalmente significados. hablando. Claro. Entonces, ya más actual, le dan un significado figurado, Ok. literal
y coloquial. Que si ustedes no se acuerdan, nosotros ya hablamos de fantasmas. Pero fantasmas del pasado, bebé. De otros fantasmas que ya ni nos queremos acordar, ¿verdad? En este programa. Que por eso le ponen fantasmas del pasado, porque Claro. es gente que le tiene miedo a que se aparezca esa persona, ¿sabes? Ándale, exacto, porque además es el concepto del fantasma lo que hace en efecto eso que es el miedo de volverte a encontrar con eso o el miedo de lo inesperado, de lo que es una ilusión, de lo que es como algo que no te puedes explicar. Justo. Y de hecho también la palabra dice eso mismo. También había leído que fantasma también lo representaban como una ilusión o como una imagen que tú ves y de repente no sabes qué es, ¿no? Justo. Como que en tu lógica, en tu razón no entra una explicación en la cual tú digas, bueno, es que era el reflejo de la silla, por así decirlo, ¿no? O alguna otra cosa. Entonces, efectivamente. Que además te iba a decir que también pues se fue como acoplando obviamente a los idiomas y solo como un random fact y para que pues podamos saber acerca de ello, ¿no? Por ejemplo, en diferentes idiomas, algunos son muy similares porque fantasma en español e italiano es igual, o sea, se dice fantasma, ¿no? Por ejemplo, en alemán se dice Geist, ¿no? Como el Poltergeist. ¿Sí viste alguna vez esas películas? Sí, muy buenas. Ajá. Entonces, yo no sabía que Geist era eso, Sí, ¿no? sí, Hasta sí. que lo investigué y dije, ok, se dice así en alemán. Porque yo no sé alemán, amigos. Pero bueno, y también en el español, de latín, pues obviamente de ahí viene, ¿no? Nuestro idioma como tal. Pero en latín es con PH y después cambia hacia el español y lo convierte, pues obviamente, en la F. Entonces, por eso ya es fantasma. Nice. That's Nice. nice. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué me gusta ahorita que dijiste que la gente trata de buscarle algo lógico y preferimos irnos o sea, por eso de un fantasma? Sí, sí, sí. Porque yo no sé, yo me quiero imaginar cuando la raza humana descubrió los espejos. Ujú. Sí. ¿No le habrán dicho fantasma a su reflejo? O sea, ¿cómo empezamos como a querer asociar? Ajá, o a reconocernos, ¿no? A través de un espejo. Porque aparte, Claro. hasta donde yo sé, nosotros como humanos buscamos algo de que arraigarnos, una idea de que a la cual arraigarnos Sí, para tiene sentido. encontrarle lógica. Claro, sí. y entonces sí, al no sí. encontrarle lógica, un fantasma. Claro, pues sí, exacto. Creo que encasillamos en esa parte, ¿no? Lo que no podemos explicar. Justo. Efectivamente, un espíritu, un fantasma, una presencia. Pero sí que puedes como notar eso cuando tú llegas a experimentar eso y que dices, pero ¿por qué sonó esto? ¿Por qué ese ruido? Claro. No, no me lo explico. O sea, no había nadie ahí, ¿no? Entonces ahí tu mente empieza como a tratar de hacer la razón de lo que fue. Claro. Y pues bueno, la palabra que siempre va a salir es un fantasma. Qué amiga. Qué bueno. Qué bueno que tocas eso, bebé, porque apenas nos pasó brillitos. Pasamos por eso que justamente Rich buscó 1001 maneras lógicas Sí. y nuestra deducción fue, es un fantasma. Es un fantasma. Y aquí en esta parte es cuando empezamos ya a contarles un poco de las experiencias que nosotros hemos tenido y decidimos traer a la mesa un tema que nos pasó a nosotros dos en una ocasión que estábamos grabando todavía en el lugar donde grabábamos, ¿no? Que es pues en mi depa, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí es como surge la historia de Juantasma. Pero ya a ver, antes de empezar, quisiera saber, porque yo no le puse el nombre al fantasma, porque normalmente le pones un nombre como también para hacerte, ya sabes, como... Su compa. Ajá, para hacerle sentido, ¿no? Así, exacto, ¿no? O sea, para que no te dé miedo, pero porque sigues escuchando cosas, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué le pusiste fantasma? No sé. Es que suena muy divertido. Es que, la verdad. pues, justamente fantasma y por quererle dar un nombre y a lo mejor por evadir mis miedos. Ajá, Aparte, fíjate que siempre le hemos dicho así en mi familia. Por lo menos en casa de mis papás. ajá. Mi mamá siempre nos hacía burla. Uy, es un fantasma. Un fantasma. Entonces, después de esta experiencia dije, Claro. bueno, será fantasma. Ok. Y creo que queda doc al pueblito. Sí. Sí. Pues bueno, les voy a empezar a contar cómo yo me di cuenta de que sí había algo raro.
Y después, pues tú me vas a complementar ya cuando convergen nuestras historias. Y ahí les va. Me caso. Yo tenía unos vecinos a un lado de mi depa, ¿no? Que al final pues decidieron irse, se mudaron y así. Entonces, la gente de mantenimiento de ese complejo de departamentos donde vivo, pues empezó a remodelar, empezó pues obviamente a limpiar el departamento, le dieron mantenimiento, cambiaron las llaves, ¿no? Cambiaron de hecho el piso y se escuchaba como cuando tú pues estás haciendo trabajo, ¿no? En una casa como tal, ¿no? Martilleo, taladreo, ¿no? Cómo barren, cómo checan las tuberías, pues todo obviamente va a resultar escuchándose del otro lado de tu pared, porque obviamente estás pues pared con pared, ¿no? Entonces, Pero, pues, perdóname, sobre todo en tu departamento que comparten muro. ajá, exacto, porque comparte el muro en efecto. O sea, entonces sí es fácil de hecho escuchar, pues no sé, a la vecina como, por ejemplo, está hablando con alguien, ¿no? Obviamente solo se escucha como el murmullo, ¿no? Así como de... Y ya, ¿no? Pero, o sea, obviamente no se escucha pues toda la conversación. A menos que te pegues a la pared. A menos que uses un vaso. Saludos, Little Angel. Pero bueno, ya sí o no, sí, decíamos. Pero bueno, el punto es que de repente yo, pues obviamente me daba cuenta al regresar del trabajo cuando ya habían acabado, ¿no? Los señores de mantenimiento y pues ellos pues terminan su turno y se van a sus casas, obviamente, claro, ¿no? O sea, no se quedan ahí. Y entonces, pues ya, estaba yo ya a punto de dormirme, estaba viendo una serie. Entonces le pongo pausa porque me levanté para ir por agua, ¿no? A la cocina. Y pero justamente en el momento en el que yo pongo pausa, se empezó a escuchar como movían muebles. Como si arrastraras una cama, o bueno, la base de la cama, así. ¿No? Ajá. O luego así como pum, 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 pum. Y yo... Pero lo más raro del asunto es que yo no fui el único que me di cuenta de que habían ruidos del otro lado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues estábamos obviamente Morrison, mi gato, y yo acostados en la cama. Me voy levantando, se escucha esto que les acabo de describir y los dos inmediatamente así. Nos volteamos a ver, ¿no? Y pues ves que yo siento que los gatitos son como bien perceptivos, ¿no? Ellos sí, cualquier ruidito y actúan, ¿no? Entonces mi gato, o sea, el Morri, empezó a hacer... y se puso como en alerta y ya como que... Y se bajó de la cama para ir a checar qué había. Y pues evidentemente no había nadie, amigos. Total que yo dije, bueno, igual regresó el señor de mantenimiento porque olvidó algo, etcétera, no sé. Pues bueno, yo... dije, no, a ver, yo sí me quiero sacar de la duda. ¿Qué voy, amigos? Abro la puerta de mi departamento, cierro y voy así de que así de casi en puntitas para asomarme así a ver qué onda. Y no te voy a escuchar el fantasma. Sí, pues es que, o sea, pues es como tu instinto, ¿no? El claro, que te lleva como a ver, o sea, ¿qué está pasando? Con cautela. Ajá, o... Porque otro tal vez hubiera hecho el ir a tocarle la puerta y pues a ver si había alguien. Justo. Pero no, o sea, no había nadie. De hecho, adentro del departamento se veía la luz como... Porque hace cuenta que son 2 cuartos y en medio está el baño. Entonces, por adentro se veía como la luz del baño estaba prendida y pues daba así el reflejo de la luz. Y pues dices, por mucho, o sea, una persona que esté en el baño, pues pasa y se ve la sombra, ¿no? Y se escucha. Y las ventanas del departamento estaban abiertas porque apenas acababan de como pintar. Okay. Y entonces pues yo creo que dejaron abiertas las ventanas para que se secara, se ventilara y todo eso, ¿no? Pues nada, me quedé así. Y yo tratando de ver, yo bien chismoso. Y dije, hola. Y pues no, nada más mi eco me respondió. Porque no vi absolutamente nada. Y entonces ahí es donde empecé a sentir miedo, amigos. Genuinamente miedo. Pasa, me voy corriendo a mi departamento, abrazo a mi gato y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? Y entonces empecé a sentir miedo y les voy a decir que es la primera vez que sí siento miedo de este tipo de situaciones. Porque a mí normalmente me han pasado y pues no me extraña, ¿sabes? Soy como muy familiar en ese tipo de situación. Pero,
pero no, esta vez sentí un miedo pues distinto, ¿no? Total, ya pasa, no sé qué, se me olvidó. Al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. Y yo ya estaba harto. Decía, pero pues ¿quién está moviendo cosas? ¿O por qué se cayó la base de la cama? ¿O quién lo está moviendo? Ah, porque también se escuchaba como en el... donde lavas los trastes. ¿En el trastero? ¿La tarja? La tarja, ajá. Ajá. Y se escuchaba como si abrieran las llaves y las cerraran. ¿No? Ay, no, o luego yo estaba lavando mis trastes y pues por ende obviamente del otro lado del departamento está pues la tarja de ese departamento, ¿no? Sí. Entonces yo cerraba la llave y se abría del otro lado. Y así se escuchaba. Como cuando escuchas el agua... Correr. Ajá, correr, pero como como por la pared, ¿no? Ok. Te pegas y suena el... Sí, como si ganaran el baño de la planta de arriba. Ándale, y se escucha exacto. como baja. Sí. Así tal cual. Entonces, pues ya me estaba friqueando mucho, amigos. Y dije, bueno, ya no lo voy a pelar. O sea, ya he vivido con un fantasma, que es una historia que también les voy a contar. Pero, no, ya, definitivamente dije, no, gracias. Y después pasó lo que además les quiero decir, que quedó documentado. Y se los vamos a poner al final del video. Así que quédate para verlo al final. Porque tenemos evidencia de esto que Pau nos va a contar. Y es que, ahí les va, amigos. Esto pasó después de que grabamos el episodio del 16 de septiembre. ¿Va? Sí. Esa semana, obviamente, llega Rich a la oficina y me dice, oye, pasó esto. Sí. Que nos vimos y me dijiste, pasó esto. Sí. Y yo... Bebé. Es que me estaba tirando de loco, o sea, de verdad. La verdad es que sí, amigos. O sea, porque estamos loquitas. Y estamos medio esquizofrénicas. Pero yo dije, yo también tratando de buscarle el sentido lógico a tu historia. Como de, no, bebé, seguro fueron los vecinos de abajo. O a lo mejor la vecina de al lado. Porque, porque en efecto se escucha todo lo de los vecinos. Sean de abajo, sean de al lado, se escucha. Sí. Pero ahí les va. Esa parte, ese video que, por cierto, no salió. Sí, no lo lanzamos porque además, o sea, como que hubo una pausa en ese momento porque seguíamos como que explicándonos qué había pasado. Sí, y dijimos, justo. ¿sabes qué? Mejor lo vamos a lanzar cuando tengamos este capítulo que estamos, pues, obviamente grabando el día de hoy, ¿no? Claro. Pero ahí les va. Antes de ponernos a grabar, Richie, tenemos todo un ritual. Lo bueno, cuando grabamos en tu casa teníamos todo un ritual para antes de grabar, ¿no? Y entonces salimos a nuestro vicio y estábamos sentados en el pasillito de afuera y se escuchó... Es que ahí les va. Esta es puerta de Rich. Rich siempre se sienta aquí y yo me siento junto a ti. Uh-huh. Ya camino hacia el otro departamento. Sí. Y de repente, amigos, se escuchó afuera en el pasillo cómo nos arrastraron una bolsa. ¿Te acuerdas? Sí. Que volteé y te dije, ¿qué fue eso? Y te dije, no, son los vecinos de los edificios de al lado, porque luego se escucha el relajo de esos departamentos. Sí. Pero no había, o sea, no estaba todo apagado del otro lado. Uh-huh. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y entonces yo tratando de buscar mi lógica de no, fueron los vecinos del otro departamento, del otro edificio. No fui yo, todo está bien. Y entonces Rich me empezó a decir, amiga, te dije que había algo. Y yo, ya no, a ver, vamos a encontrarle algo lógico. Es que no me creía. Nos pusimos a grabar, amigos, que ya al final verán esa partecita del video. De repente, Rich me pega con la rodilla. Bueno, me mueves con tu rodilla en mi pierna. Sí. Y tu cara así, de susto. Sí, sí. Porque justamente antes de eso ya se empezaron a escuchar cosas al lado. Uh-huh. Y yo prefería enfocarme en grabar, amigos. De repente se vuelve a escuchar el ruido, es cuando pausamos. Y fue donde dije, no, ya. O sea, ¿qué otra cosa puede ser? Porque aparte los trabajadores de tu edificio... en fin de semana se van más temprano. Sí, o sea, ya no están, se queda de hecho, nadie. Solo van los sábados, hace cuenta de que prenden la bomba, ¿no? Para surtir el agua a todos los departamentos y se retiran. O sea, bueno, hacen jardinería, lo que tengan que hacer del jardín. Sí, pero se van como a mediodía. Ajá. Sí, no, exacto. Y esto ya eran 9:30 de la noche. Sí.
Entonces... Porque empieza justamente ahí, que yo me he dado cuenta, les voy a decir. Porque yo tengo, o sea, obviamente mis vecinas, ¿no? Porque además, pues todas son vecinas, ¿no? Sí, es cierto. Pero y ese otro departamento que está a un lado mío es el que está vacío, ¿no? Es el único de los depas que está vacío ahí en este complejo. Entonces, o sea, justo como 9:30, 10 de la noche es cuando ya todos estamos como a punto de dormir, vamos a decir, ¿no? Mis vecinas de abajo sacan a los perritos, no sé qué, tantito para que les dé el fresco, juegan un ratito, se meten luego. Y ya, o sea, tú no escuchas nada, o sea, no escuchas ni palabra, no escuchas nada, todas son muy respetuosas, perdón, mis vecinas, no, o sea, todos ya a dormir, vamos a decir, sí. ¿no? Como que hay un acuerdo sin haberlo dicho, ¿no? De que a esta hora nos vamos a dormir todos, como adultos funcionales, ¿no? Ajá, justo. Y entonces, ahí es cuando empiezas como tú a percibir, hasta siento que el ambiente es como más turbio, más... No turbio, ¿cómo se le dice? No pesado, sino más como denso. Sí. Ajá, se siente. Sí. Y te digo que más en esta etapa, que ya está haciendo más frío y que tú estás como así, ay, no. Es que, amigos, de verdad. Es que sí es una vibra, es una vibra muy fea, amigos, porque ahí les va. Nosotros escuchamos el ruido y yo me acuerdo que volteé y te digo, ¿esto es real? Sí. Pero ahí les va. Y esto me pasa por jugarle al... Bueno. Desde antes que empezara octubre, amigos. Sí. Yo empecé a soñar con gente que me pedía ayuda. Y mi abuelita me decía, es que son las almas del purgatorio. Y entonces, ahí va doña Pauchis a decir, ya, que algo se me aparezca, que algo salga, que algo me diga ya y les ayudo y ya déjenme dormir. Sí. Esa fue mi lógica. Sí. Corte A, tenemos a Juan. O sea, y entonces, amigos, ahí les va. Terminamos de grabar eso. Apagamos todo el celular, no sé qué. Nos salimos otra vez a respirar. Ajá. Y se volvió a escuchar algo. Pero no cualquier cosa, amigos, ahí les va. Iba a empezar el otoño. Nosotros estábamos afuera sentando, filosofando de la vida, como siempre. Claro. Y de repente Rich me dice, voy al baño. Bueno, me quedo yo afuera. Así. Y de repente, amigos, ay, no. También yo que me siento junto a esa ventana, Dios padre, porque aparte están casi juntas las ventanas del depa de Rich y de otro departamento. Sí, o sea, sí nos como que divide el muro de la tubería, ¿no? Sí, según yo. Ajá. Sí. Amigos, me golpearon el cristal de esa ventana, porque aparte seguía abierta. Entonces, como que están un poquito, no flojas, pero pues sí. Si te recargas, se escucha como se... Ajá, como... Ajá. Sí, sientes a vibrar. O sea, tú sabes cómo es el vibrar de un vidrio, ¿no? Como justo. Cuando cierran la puerta o la azotan. Pero es que esa noche, así. Como si tú lo hubieras hecho así, ¡pa!, a la ventana. Sí. Y entonces yo dije, no, y me paré con toda la calma, pero muriéndome de miedo, amigos. Apagué, me metí, me puse mi chamarra y me topo a Rich en la puerta de su cuarto. Y yo saliendo de que, sí, amiga, no sé qué, y veo a Pao toda así, como blanca, así espantada, más blanca de lo que es. Transparente, amigo, transparente. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que no, y... Es que me golpearon la ventana. Y yo, ¿de cómo? Y ya le conté toda esta parte que ya les conté a ustedes. Amiga, te estoy diciendo, tenemos a alguien aquí. Y yo, pero es que no me quieres creer, te lo estoy diciendo. Que esa parte también se las voy a dejar, se las dejamos aquí al final del video. Grabamos cuando íbamos camino para allá. En efecto, departamento todo oscuro. Dijimos, hola, no se nos apareció nada. Hasta después. Porque después de eso nos sentamos y dijimos, bueno, a ver, ya. Vamos a relajarnos, porque aparte ya, amigos, se escuchaba que movían algo los perros de abajo y nosotros, ¿qué fue? O sea, ya estábamos muy nerviosos, muy alterados, esa es la verdad. Sí. Y entonces, amigos, creo que tengo que ser muy específica con las horas porque mi cerebro así lo asocia. Sí, está bien. Me acuerdo que era 1 de la mañana, porque ya habíamos recibido el otoño, escuchando una canción de Taylor Swift. All Too Well. 10 minutes version, of course. Claro. Y pues bueno, queríamos ir a la tienda. Claro. Pero amigos, el departamento no tiene foco en el pasillo, está apagado.
Y le pusieron uno que alumbra 2 pesos. Ajá, que es como de esos foquitos que son como luz tenue. Pero muy tenue. O sea, se ve más ilumina. oscuro. Es como de adorno, ¿hace Justo. Ajá. Y entonces, amigos, el simple hecho de pasar enfrente de ese departamento se siente feo. Es una vibra muy fea. Bueno, es que justamente creo que como ya estábamos muy espantados, vamos a decir, la energía que nosotros sentíamos era ya más pesada por lo mismo, o sea, porque un poquito tal vez de la sugestión de nuestros cerebros y lo que estábamos como tratando de hacerle sentido, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, de que pasamos y ya sabes, Sí. corre. Sí, bajamos corriendo como 2 Marías. Y entonces las escaleras se dividen en 2. 1, 2. En las segundas escaleras me acuerdo que nos paramos. Y tú tuviste la maravillosa idea de decirme, a ver, vamos a voltearnos a ver. Es que yo no me puedo quedar con la duda, ¿saben? O sea, a mí cuando me pasan ese tipo de cosas, aunque me esté muriendo del miedo, voy a por ello. O sea, voy y digo, es que tengo que saber. Y entonces como que me impulso, dije, voy a voltear. Y entonces, amigos, Rich se voltea. Yo no quise voltear. La verdad es que yo le saqué a eso. Ay. Pero Ay, cuando corrimos, ahí les va, cuando nosotros corrimos, yo sí vi cómo se volvió a hacer para allá. Entonces, ahí les va. Rich dice que cuando él volteó, vio cómo alguien hizo esto en la ventana y se regresó. Pero no fue así, o sea, no fue como lento, pues. O sea, sí fue como lo acaba de decir, pero no fue lento. Ajá. O sea, hagan de cuenta que el movimiento en realidad fue como un... ¿sabes? O sea, que me muevo así y se vuelve a esconder. No, pero te digo que tal vez sí es parte de la sugestión que yo tenía y por el hecho de que quería ver qué estaba pasando, pero de verdad yo vi... O sea, lo que puedo describir que vi fue como, sí, una silueta de una persona y tenía como un manto, pero no era blanco, ¿no? Porque tampoco te voy a vender esa idea, ¿Como ¿no? color manta? No, era como que estaba mugroso. Guacala. Ajá, guacala. Estaba como mugroso o así como grisáceo, Sí, vamos a decir. Y entonces yo no capté qué era, o sea, tal vez sí fue obviamente cuestión de mi cabeza, de, o sea, querer ver algo y de repente, pues, güey, ¿no? Una falsa memoria tal vez o algo, no sé. Y de repente, o sea, vi el... ¿no? Como de... hola. Y se fue. Y yo así, ¡ah! Y entonces ahí sentí más miedo. Obviamente me espanté y me bajé así, pero en friega. O sea, de que, Sí, ay, no, amiga, corre. Y aparte llegamos a la reja. Yo no podía meter la llave. Llegamos a la reja porque esa tiene su maña. Ah, sí. Y entonces estábamos así, abre, yo sí meto todas esas llaves. No podía meter la llave. Pero es que ya estábamos temblando. Ya estábamos temblando del miedo. Sí, que ahí les va. Regresamos. Ajá. Nos echamos la última cubita. Sí. Y ya los dos dijimos, cayó en nosotros la cordura de, bueno, ya vámonos a dormir. Dios te bendiga, Hasta descansa. la bendición, con permiso. Amiga, sí, no sé qué. Y yo agarro a tu gato y vete a dormir. Y yo agarro mi cobija y nada más me hice bolita. Y entonces, amigos, ahí les va. Yo creo que habrán sido como 3, 4 de la mañana. Se escucha. Porque ahí les va, justamente lo que dice Rich. Cualquier cosa que se cae con los vecinos se escucha. Sí. Y se siente la vibración en el piso. Sí. Pero cuando sí, o sea, cuando se le cae algo a la vecina del otro lado, donde sí tienes vecina, Sí. se siente como del lado de la sala. Se escucha del lado de la sala, de tu sala, el golpe. Claro. Pero si es del otro lado, se escucha en la cocina. Y entonces, amigos, en la madrugada se escuchó que algo se cayó. Pero se escuchó un trancazo, señor trancazo. Señor trancazo. Y fue del lado de tu cocina. Y yo me acuerdo, amigos, que... Porque esa es una buena costumbre. Entonces nos salimos a desayunar todos los domingos como señoras, en pijama. Y llegamos a desayunar, amigos. Yo le dije a Rich, oye, ¿escuchaste el trancazo de anoche? Y Rich me agarra, ¿tú también? Sí. Y entonces fue donde dijimos, en la torre. Sí, o sea, es que ya cuando 2 personas o 3 o más personas escuchan lo mismo, que no se pueden explicar, ahí es cuando podrías llegar a considerar que sí es algo, pues, sobrenatural, Real. ¿no? Ajá. Y
yo recuerdo que antes de todo y cuando yo le estaba dando el contexto de esta historia, recuerdo que cuando yo empecé a escuchar la primera vez, el sonido iba de mi cuarto hacia la cocina, ¿no? Entonces tú sales de mi cuarto hacia la cocina y es lo mismo del otro lado del otro departamento, ¿no? De ese cuarto hacia su cocina. Entonces yo iba de que literalmente desde mi pared, ¿no? Así, desde mi pared siguiendo el sonido, ¿no? Para ver en dónde paraba y así. Y hasta que paró. Y yo estúpido me veía. Imagínate qué tan estúpido me he de haber visto. Yo así parado en mi cocina, ¿no? ¿Sabes cómo te imaginé? Como en Harry Potter y las reliquias... No, Harry Potter y la cámara secreta, cuando escucha la voz de la serpiente, que va así pegado al muro. Así escuchándolo. ¿De dónde viene? Así te imaginé a ti. Simón. Pero bueno, amigos, la verdad es que es una experiencia que, pues, no sé, yo creo que no voy a olvidar. Sí he seguido escuchando cosas en ese departamento. Yo creo que a los vecinos que lleguen les voy a decir, amigos, bendice tu casa. Échenle agua bendita. Y ya hablando de eso, ¿no? Pues vamos a empezar ya con a desarrollar otra. ¿O quieres echarte otra historia así chiquita? Sí, yo tengo una que me contó mi mamá cuando yo era muy niña. A ver, vas. O sea, amigos, ahí les va. Yo soy hija de papás muy jóvenes. Bueno, no tan jóvenes, ya estaban 20. Estaban iniciando sus 20, pero pues aún así jóvenes. Los papás son súper jóvenes. Sí, mi mamá lleva 20 años. Ay, pero no. Bueno. Mis papás crecieron con esta idea de no, ellos van a dormir en su cuarto. Nosotros no queremos colechar, nosotros no queremos que se duerman con nosotros. Cada quien su cama, cada quien su cuarto. Entonces, desde muy chiquita, mis papás me acostumbraron a dormir sola en mi cuarto. Mi mamá dice que me fue a acostar a mi cama, sí, ya está la Pauchis dormida. Mi papá estaba en el baño. Mi mamá se fue a su cuarto, pues la tele, whatever, ¿no? Y entonces dicen mis papás que ellos escucharon un grito, pero un grito de pánico. Pero pánico, amigos. Y yo empecé a llorar. Y mi papá, su alarma es empezar a chiflar. Y le empezó a gritar a mi mamá, ¡la niña, la niña! Así como, ¡la rata! Así, la niña. La rata. Entonces, dice mi mamá que ella... Porque es que ahí les va, amigos. Mi mamá ya me ha contado que en ese departamento, antes de que ellos lo rentaran, los inquilinos anteriores, la señora sí se dedicaba como a la brujería o la santería. No, pues ya es que sabes. ahí están las energías. Como sea, aunque no lo creas, de todos modos hay energías. Sí existe. Claro. Y dice mi mamá que abre la puerta de mi cuarto y yo no estaba en mi cama. Y entonces mi mamá te había raptado la bruja. No sé. O sea, mi mamá dice que yo empecé a llorar. Y mi amiga entonces, sonámbula. No, me dice mi mamá que se asoma y estoy yo hasta el fondo de la cama, o sea, en el piso, pero pegada a la pared hecha bolita, llorando de un pánico. Pero tú no te acuerdas de esto. No, pero es muy curioso porque esa sombra sí la he visto otras veces en toda mi vida, ¿no? Ajá. Ya mi mamá, pues, hija, ¿qué te pasó? Ya me saca. Ella pensó que pues yo me había caído de la cama o algo, ¿no? Pero pues dice mi mamá que sí me veía yo con mucho miedo. Dice que me carga, me sienta en el sillón que teníamos en mi cuarto y ya me empezó a arrullar otra vez. Dice que yo tenía como 1 o 2 años, o sea, estaba chiquita. Oh, pero pues siempre fui niña independiente, ¿verdad? O sea, empecé a hablar muy chiquita, a caminar muy chiquita. Porque aparte siendo la única bebé entre tanto adulto de la familia, pues es normal, yo digo, ¿no? Claro. Y ahorita los psicólogos, no es normal. ¿Pero qué es normal en esta vida, amigos? Nadie es normal, amigos, nadie. Pero bueno, el punto es que dice mi mamá que me está... porque ese sillón estaba, se cuenta, así en el rincón. Y ya me está arrullando, ya la niño. Y dice mi mamá que sintió a alguien atrás de ella. Y que escuchó cómo le dijeron en el oído, Gabriela. Ay, no. Y mi mamá se paró como pedo. Se encerró en el cuarto, mi papá ya estaba en el cuarto. Mi papá, ¿qué te pasó? Es que alguien me habló. Y dice ella que cuando iba saliendo y quiso voltear como tú, vio esta sombra negra altota de piso a techo. No. Y mi mamá agarró, encerró a su niña. Sí. Y entonces dice mi papá que sí se empezó a sentir algo. Que ahí les va, amigos. Yo, como ustedes saben, vengo de familia cristiana. Y tanto mis papás como mi abuelo Germán, que en paz descanse, se dedicaban a este tema de las liberaciones / exorcismos. Ok.
Wow. No sé por qué, y a lo mejor también de ahí entiendo el por qué yo también tengo este lado despierto, ¿sabes? Sí. Y aparte de que también viene de parte de la familia de mi mamá, bueno, whatever, me estoy disociando. Mi papá le habla a mi abuelito y le dice, papá, pasó esto, porque aparte dice mi papá que se empezaron a escuchar ruidos en mi cuarto. Entonces mi abuelo le dijo, pues pon alabanzas, porque todavía tenemos grabadora de esa de cassette, pon alabanzas y ponte a orar. Y no salgan hasta mañana. Y entonces pues mis papás se pusieron a orar. Mi mamá para ese entonces se acababa de convertir al cristianismo. Entonces, y fíjate que, no sé, siento que me hace cierta lógica, porque a lo mejor crecí con eso. Sí. Pero mis papás cuentan que normalmente cuando la gente se cambia al cristianismo, dicen que el diablo y el mundo se enojan, el mundo se enojan de que les han quitado esa venda y pues los están trayendo a la luz, como que los sacan de tinieblas y los pasan a la luz. Y que es normal que ese tipo de energías se muevan porque quieren traerte de regreso a las garras. Claro. Entonces mi mamá dice, yo lo tomé como por esa parte porque pues yo me acababa de salir del catolicismo. Entonces... Que tampoco están tan peleados, o sea, creo que tienen los mismos van para principios. el mismo lado. O sea, claro, al final de cuentas, una religión creo que es eso, el como llegar a esa espiritualidad, ¿no? Y la creencia, pues, en lo santo, en pues, que hay algo más grande que nosotros. Ajá, exacto, es como la explicación del ser humano para ese tipo de cuestiones. Pero bueno, ese es ya otro tema más profundo, amigos. Que de religión y política no se habla en la mesa. No vamos a hablar. Exacto. Entonces, después de eso, hubo una ocasión que yo seguía viendo a esa sombra. Y luego la sigo viendo. Y mi mamá me decía, es que para mí, ¿qué te viene siguiendo a ti? Ay, no, qué gacha. Entonces, esa ha sido como de mis experiencias de que digo, wow, esa y otra, pero pues bueno, la otra es muy X. Sí. Pero sí, esa es mi experiencia sobrenatural. Wow, yo podría extenderme muchísimo en ese tema, amigos. Solo les voy a contar una historia más. Y era de cuando yo vivía precisamente con mis roomies, ¿no? Yo en el cuarto donde yo vivía, en esa casa, tenía el closet pues más amplio, vamos a decir. En este closet tenía pues puertas corredizas en la parte de arriba del closet y también en las de abajo, que son como las más grandes, ¿no? Pero ves que en las partes arriba son como pues como cuadritos y ahí puedes que meter pues cosas, ¿no? Que cajas o whatever. El punto es que yo en ese entonces, en ese call center que les mencioné anteriormente que yo trabajábamos ahí pues por pandemia y todo. Y yo era entrenador de la tarde. O sea, de que yo terminaba mi turno a las 9 de la noche y me quedaba un poquito más de tiempo para hacer mi reporte y ya sabes, esas cosas. Entonces, a veces a mí me daban de que las tantas, que las 10 y media, 11 de la noche y ya, pues, bajaba solo a cenar, total, ya te preparas para dormir y así. Y en una ocasión yo recuerdo que llegué a escuchar cómo se abría esa puerta corrediza de la parte de arriba del closet. Y me asusté, pero lo primero que pensé fue una rata o un ratón se metió a mi cuarto, ¿no? Total que ya con ese miedo, más bien no miedo, sino como de nervios de ñañaras, ¿no? De que, ay, no, un ratón, o ay, no, una rata. No, los ratoncitos no me dan asco ni nada, pero las ratas sí. Entonces, no manches. Y bueno, el punto es que no había ninguna rata, amigos, ni tampoco ningún ratón. Y no me explicaba por qué se abría ese closet. Uno de mis roomies era muy perceptivo, ¿no? A este tipo de cosas y me dijo, es que sí hay algo. A ver, y me ayudó a checar de que pues no sé, o sea, es que no había modo de que el riel de la puerta, o sea, se venciera o algo y por eso se abriera la puerta. No habría modo de que el aire corriera a la puerta. O sea, no había, como dijimos, no, nada lógico que explicara esa situación. Y normalmente pasaba en las noches o luego yo llegaba a mi cuarto, yo estaba seguro que había cerrado la puerta y la puerta así abierta. Entonces, bueno, con el paso del tiempo yo le contaba esto a los chicos que yo entrenaba, ¿no? Así virtualmente y así pues les contaba la experiencia y pues en alguna ocasión uno de ellos dijo, güey, ¿cómo le vas a poner? Y no sé por qué la primera palabra que me vino a la mente o el primer nombre que me vino a la mente fue Ramón, ¿no? Y pues ya era el fantasma Ramón y ya vivía conmigo y era mi amigo.
Y a veces yo, pues todo loco, ¿no? Ya todo así. No, ya hasta hablaba con Ramón. Le decía, Ramón, si te vas a ir, cierras la puerta. Y si cuando regresas la cierras también, por favor. Sí. No, y así le decía yo de que... Y ya él no, o Ramón, el fantasma Ramón, nunca me dio un mal vibe, ¿sabes? No, E incluso ahorita. cuando yo me fui de esa casa, recuerdo que me olvidaba de algo. Como cuando te sales de tu casa y se te olvida realmente algo y tú sabes que se te está olvidando algo y te olvidas. O sea, y sí se te olvidó. Pues bueno, ya a mí se me estaba olvidando algo, pero yo ya tenía todo empaquetado. Pero yo tenía ese feeling de que se me está olvidando algo. Despedirte de Ramón. Y me subí a mi cuarto, ya todo vacío obviamente. La puerta estaba abierta del closet y le dije, nos vemos, Ramón. No me sigas, nos vemos. Cuídate mucho. Gracias por estos 2 años. ¿Y sí? Wow. Y sí. Así tal cual. Y por esto, amigos, vamos a pasar ya al cierre y a la conclusión de todos estos temas que les acabamos de pues contar. Y pues normalmente un fantasma y lo que se cree, ¿no? En diferentes culturas y en las culturas alrededor del mundo pueden coincidir en que son almas en pena o almas que no han descansado como tal. Claro. Entonces hicimos un pequeño manual para poder combatir a tu fantasma. Número 1. Ahí decía que oraciones o rezos por el alma, ¿no? Que puedas pedir por su alma para que pueda encontrar la luz y pueda pasar al otro plano. Correcto. Punto número 2. Rituales de purificación. Eso quiere decir que puedes con incienso o con palo santo, bueno, todas estas hierbitas que nos pueden vender, quemarlas y pues también darle junto con lo que vas diciendo una oración o decirle como de, pues ya, llégale, ¿no? Porque dicen que, según yo, ese tipo de olores y hierbitas como que les pica al fantasma. Como que dice, guacala, qué asco. Guacala, aquella pestaña. Ajá, Y se va. Es mi lógica, ¿sabes? Me encantó. El fantasma así de guacala. Muy bien. Número 3. Y esto va más en el enfoque cristiano o católico, ¿no? Como dijimos, bendecir el espacio con agua bendita o poner cruces, ¿no? Poner a tu santito en el caso de los católicos, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Si eres católico, hazlo. Si eres cristiano, ponle agua bendita. Y entonces el fantasmita va a decir, no, pues aquí no era, ¿verdad? Gracias por indicarme el camino. Permiso. Permiso, perdón por molestar. Y adiós. Justo. Punto número 4. Ponerles luz con veladoras o algo así. Esto yo me lo sabía porque mi abuelita me decía, ponles una veladora. Que vean que es la luz y que se vayan. Ok. O sea, dicen que sí funciona. Sé que no se puede... No sé cómo... Tienes que saber identificar qué entidad es. Sí. Para saber si se pone luz o qué se hace. Oh, ok. Eso tiene mucho sentido. Porque cuando son otro tipo de entidades demoníacas. Sé que no se puede poner una veladora. Sé que ya se tiene que hacer un ritual diferente. Pero pues bueno, para estas almas en pena se les pone una veladora para que vayan, encuentren la luz y se vayan. Sí. Que fíjate ahorita que decías el agua bendita. Ajá. Por lo menos en el cristianismo se ocupa mucho el aceite de olivo, porque es el que ocupaba Jesús para ungir. Claro, para Entonces, en una iglesia que estuve en Cancún, cuando tú querías ungir un lugar o santificar un lugar, te ponías aceite de olivo en tus deditos y hacías una cruz. Una crucecita. Y empezabas a orar, o sea, tú estabas orando, Dios mío, bendice este lugar, no sé qué, bla, bla, bla. Wow, me encantó también. Muy bien, sí, qué gran consejo, va. Y para todos los que son creyentes, ¿no? Y si no lo eres, tal vez no estaría mal que lo intentes, si es que vives con un fantasma. Me casa. O si tu vecino es el fantasma. Como fantasma, ¿no? Y bueno, pues el último consejo y número 5, hablar con respeto y pedir que se puedan retirar. Yo la verdad les puedo decir que ahí me identifiqué un buen por Ramón, el fantasma, ¿no? Que vivían ahí en esa casa que les conté. Pero nunca, como yo nunca sentí que me hacía algo malo,
porque nunca soñaba feo ni nada. Hasta cierto punto sentía yo, bueno, en mi locura, ¿verdad, amigos? Porque quién sabe. No, pero sentía yo que hasta dormía mejor, como que me cuidaba el sueño, ¿no? Como que cada vez que escuchaba que la puerta se abría de ese closet, no sentía feo. Decía, bueno, se va a ir a pasear y ya regresa. ¿No? Va a dar el rol y viene. Diviértete, Ramón. Se fue de fiesta. Exacto. Ahí andaba el Ramón en Suntra. Sí. Pero bueno, esos han sido todos los consejos que tenemos, amigos. Y pues nada, para todos los que nos están escuchando desde Spotify, corran y vayan a ver el video en YouTube porque les vamos a poner ese little clip de lo que les acabamos de contar con Juantasma. Y pues síganos en todas las redes sociales que van a aparecer aquí. Y pues nada, espero que les haya encantado estas historias que les acabamos de contar. Sí. Muchas gracias, bebé. No olviden de suscribirse, de darle like, de activar las notificaciones. Y justo, amigos que nos están escuchando desde Spotify, vénganse a conocer a Ramiro. Así. Muchas gracias, bebés. No se olviden de seguirnos, compartir. Y esto fue todo. Y feliz Halloween. Adelantado, porque todavía no es. Pero bueno, gracias, amigos. Bye. Porque mi hermano, oh my God, amigos. This shit's real. Desde hace rato se escuchan, güey. Estoy diciendo. Mami. Perdón, amigos. Yo digo que hay que ir a ver. Ay, para que nos salga algo. Que diga que quiere. Luego les vamos a hacer un capítulo hablando de esto que acaba de pasar. Y esto va a ser nada más un clip. Y vamos a guardar el momento porque sí está importante. Pero bueno, y sabes que eso me pasa por andar jugando la semana pasada en que sí, ya que me lo digan. Así es. Deja de traerlo a mi casa. Nada más. Perdóname por ser tan sensible a estas cosas. No, mi casa tiene protección. I know. Obvio. Pero bueno, continuamos con la esta historia en Halloween, amigos. Lo sentimos. O con esta. O sea, pero no, espérate. No confiemos pasando por aquí. Sí, pero ¿qué era? No hay nadie. ¿Hola? Ay, no,